Literatura. Bienvenidos a Librería Buenas Tardes. Y en esta librería Buenas Tardes recibimos a Catina Enríquez Consalvi, quien es la librera precisamente del Buscón, que está celebrando este año 2023 20 años como librería, siendo además un epicentro cultural extraordinario en Paseo Las Mercedes, en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes. Bienvenida, Catina, un gusto inmenso conversar contigo y recibirte hoy en Buenas Tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, un placer para mí acompañarles igualmente. Bueno, ¿cómo comenzó esto, Catina? Ay, Rafael, esto comenzó hace 20 años, en el 2003, esta aventura del Buscón. Estamos celebrando, muy contentos. Siempre digo que estos 20 años representan mucho más de 20 años para nuestro país. Entonces, bueno, de verdad que júbilo total y, bueno, con ganas de seguir. Qué bueno, Sí, qué bueno. Sí. Venías de la experiencia de la librería Monte Ávila en el Teatro Teresa Carreño. Sí, Allí Rafael. Estuviste 10 años, creo. Exactamente, allí estuve 10 años y bueno, bajo tu presidencia fantástica, porque la verdad es que fue una etapa Muchas gracias. de recuperación enorme para el catálogo de Monte Ávila y bueno, tuve el privilegio de ser parte de ese equipo y de montar y llevar la librería del Teresa Carreño a la librería Monte Ávila. Claro, ahí nos ayudó mucho el maestro Abreu y Sí. bueno, el diseño arquitectónico fue de un arquitecto muy estimado que ya no está en este mundo, que fue Domingo el Flaco Álvarez. Flaco Álvarez, sí, no, fue un equipo de verdad, Rafael, una época, además estamos hablando de esa Caracas de, sabes, de esplendor cultural, ¿no? Esos años que teníamos los museos repletos de gente, teníamos los conciertos, el teatro tomado completamente. Fue una época realmente increíble y bueno, de ahí viene un poco la escuela. También recuerdas la figura de Hans, ese querido librero alemán. El alemán de la librería del Ateneo de Caracas. Exactamente, que me pusieron en sus manos y bueno, fue el maestro, así que no es cualquier cosa tener la escuela librera alemana. Catina, y en estos 20 años del Buscón, pero toda una carrera dedicada al mundo editorial, ¿qué has podido descubrir del venezolano lector? Bueno, fíjate, tú sabes que, bueno, quizás el primer descubrimiento, ya sabes que los orígenes del Buscón parte con un proyecto muy, muy específico de libros de segunda mano, de rescate bibliográfico, primeras ediciones. Un concepto que realmente no lo había, salvo, bueno, la pulpería, que ha hecho un magnífico trabajo, pero pocas, ¿verdad? La librería Historia, la señora de Soberbia. Entonces, bueno, fue un gran reto comenzar con ese concepto y quizás el descubrimiento mayor fue saber cómo el interés que hay por ese tipo de publicaciones, porque al momento decíamos, bueno, vamos a abrir una librería de segunda. Entenderán el concepto del libro, tú sabes, que viene de firmas, el libro de colección, el libro referencia absoluta bibliográfica, y la respuesta fue maravillosa. De hecho, 20 años se cuentan gracias a esa receptividad. Entonces fue una gran sorpresa para mí. Yo creo que hay algo que decir como usuario del Buscón, y es que siempre has escogido buenos libreros. No solo estás tú, sino que están estos muchachos. A lo largo de 20 años ha pasado mucha gente. Rafael, me encanta que lo digas porque siempre digo que el Buscón ha sido una escuela de libreros. Exactamente. Y bueno, no es poca cosa haber tenido a figuras como Ricardo Ramírez Requena, que hoy día dirige la Poeteca de Caracas, o a Graciela Yáñez Vicentini, gran colaboradora del papel literario y editora de Letra Muerta. Y bueno, podría continuar. Bueno, y los actuales, Pedro, Briceño, Franklin, que es una maravilla también, a Wilfredo, sí, Pedrito, de verdad que Sor Ángel en el trabajo administrativo, o sea, realmente ha sido una escuela. Y hoy día, bueno, lamentablemente muchísimos de ellos están afuera. Pero sabemos que siguen los pasos de la literatura, que siguen los pasos de la edición,
todos con un nivel maravilloso. Entonces, bueno, imaginarán el orgullo que me da esto a mí, ¿no? Sí. Claro. Además, Katina, en estos 20 años de trayectoria del Buscón, ha coincidido quizás con un momento muy duro para el mundo editorial en nuestro país y muy duro para las librerías y los libreros en general. Sí, sí, Porque totalmente. por si bien han logrado mantenerse y sobrevivir y además ser un centro de que convoca a amantes Sí. de la literatura y de la cultura, también hemos sido testigos en estos años de cómo han desaparecido librerías con extraordinaria tradición Sí. en Venezuela. Absolutamente, sí, muy, muy lamentable. Y bueno, siempre comento lo siguiente, justamente ese perfil de hace 20 años que era un reto, empezar con una librería de segunda mano, que siempre aclaro que no es de saldo, ¿verdad? Es otra cosa, es rescate bibliográfico, es más difícil todavía. Y bueno, encontrar que justamente ese concepto original fue el que nos salvó, porque al trabajar con libros de segunda mano no sufrimos lo que sufrieron aquellas librerías que dependían exclusivamente de las novedades, de las casas editoriales, de todas aquellas casas y transnacionales que dejaron lamentablemente el país y les dejaron los estantes vacíos. Paradójicamente a nosotros nos salvó el haber estado trabajando ya muchos años con libros de segunda, y también de una manera muy triste contar que muchos de nuestros estantes se llenaron en estos últimos años de esas bibliotecas que dejaron los venezolanos que salieron. Cosa que a mí particularmente me mata cada vez que me llegan con cajas y me dicen, no, es que me voy la semana que viene. Además es muy conmovedor porque es lo último que quieren dejar. O sea, venden neveras, venden carros, y los libros los tienen siempre hasta el final con la esperanza de que los pueden llevar, y sabemos el peso de los libros. Entonces es muy conmovedor. Y siento que el compromiso que tiene el Buscón para ellos es enorme. De hecho, son libros consignados. Nosotros mantenemos un vínculo permanente con muchos de los que están afuera. Incluso sabemos que apoyamos a familias de los que están afuera con las ventas de los libros. Y durante la pandemia ustedes se reinventaron también, ¿no? Sí, Porque el delivery. El delivery, Sí, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Totalmente. La campaña era libros a domicilio. Y fíjate que eso también fue increíble porque exactamente lo que dice, porque resulta que nuestro ámbito se abrió muchísimo más. Dejamos de estar en la burbuja del trasnocho, de las Mercedes, el trasnocho, y nos abrimos a un público enorme. Nos pedían libros de Katia, del Paraíso, de zonas impensables en otros momentos. Y ni hablar de cómo se nos abrió también hacia afuera de la capital. Muchísimos Y eso pedidos. se mantiene, el delivery. Por supuesto. Qué maravilla oír eso. eso. Se mantiene y nos dio, o sea, crecimos increíblemente a partir de eso, ¿no? Y además era un servicio muy bonito, con mucho esfuerzo, muy personalizado, todavía sigue siendo bastante personalizado, de recomendaciones. Entonces, yo creo que bueno, fue una experiencia dura, muy, muy dura, pero que nos trajo muchas cosas buenas también. Katina, y ahora que hablas de recomendaciones, en el minuto que nos queda, un par de recomendaciones para nuestra audiencia. Bueno, fíjate, está el libro de Rafael, que es el bestseller. Gracias. La cercanía, de verdad que se está vendiendo muy bien, la historia de Caracas. Caracas, una historia, a ver el título, Caracas. Historia de una ciudad, 1567 a nuestros días. Exactamente. Bueno, es un libro súper recomendado, con una calidad editorial espectacular, es un libro de artesa con una gran calidad. Recomendaría rápidamente, también siguiendo la línea de Venezuela, un libro hermosísimo que acaba de editar la Fundación Polar, que se llama Orquídeas. Es Un mundo de orquídeas, de Enrique Graf. Bueno, él es el gran experto en orquídeas, ¿no? El gran experto, y el libro es una joya. Si quieren dar un regalo, además, lo voy a buscar. Con precios de la Fundación de Empresas Polar, que siempre es muy amable con esos precios. Diría también uno que acaba de llegar, que es la Arte Venezolano Contemporáneo, volumen 2, de Villanueva Editores. Muy pocos ejemplares llegaron a Venezuela, y la verdad es que se los recomiendo.
enormemente a la gente, a los amantes del arte venezolano. Bueno. Ahora, y brevemente, la gente ya no compra ficción, porque me llama la atención que lo que tiene más salida, me comenta Rafael, son libros de historia, son libros que rescatan quizás trayectorias de figuras, pero ¿qué pasa con la novela? No, mira, yo creo que sí hay. Lo que pasa es que, claro, estamos ahorita con todas estas restricciones de las casas editoriales, sé de mucha gente que tiene manuscritos para editar narrativas y están a la espera de que aparezcan esos editores, que sabemos es un momento sumamente duro, pero sí los hay jóvenes editores, jóvenes escritores, jóvenes poetas, siempre estamos apoyando. También quisiera decir que nos van a llegar pocos ejemplares también de Florecemos en un abismo, el libro de Rafael Cadenas, que fue la publicación del Fondo de Cultura Económica para el premio Cervantes. Aprovecho porque me acaban de informar que van a llegar más ejemplares. Pero no, yo sí diría que, claro, ciertamente estamos en un momento de ensayo, de relato histórico, y eso también traduce el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Así es. Bueno, Catina, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros estos minutos en Buenas Tardes. Bueno, Muchas gracias, Catina. Gracias por sumarse al cumpleaños. Un abrazo. Hasta luego. Catina Gracias a ti. Enríquez.